Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos. Gracias por acompañarnos a una sesión más de TIP Webinars, iniciativas que hemos estado desarrollando de la mano de nuestros socios comerciales, las principales marcas de la industria HVAC. Eh, Tal y como Emerson y Copeland, nuestros anfitriones del día de hoy, que hemos planeado una serie de 3 webinars en los cuales se tocarán temas técnicos y comerciales de los productos más representativos, así como una sesión especial que dedicaremos a resolver las dudas y preguntas más comunes sobre su funcionamiento y aplicación. El primer webinar de esta serie se titula Nuevas tecnologías digitales en compresores de aire acondicionado. Los entrenadores Ariel Altamirano, Víctor Galván nos estarán impartiendo la capacitación, pero también como parte de su equipo nos están acompañando Paulo Ojeda, quien es ingeniero de ventas, Abigail Delgado, que es líder de servicios educativos, y Alonso Amor, gerente técnico de Emerson. Como primer parte, Abigail nos estará dando una breve introducción y posteriormente procederemos a ceder la palabra a Ariel y a Víctor para que inicien con el webinar. Gracias, Abigail, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Miriam, y a todos los que nos están visualizando en este momento. Antes que nada, pues agradecerles la invitación a TIP y que nos están compartiendo pues de su celebración. Y en este momento lo que nosotros queremos hacer es dar unos breves anuncios sobre lo que se va a hacer en esta siguiente hora y media de nuestra capacitación. Como ya comentaron, vamos a tener dos panelistas. Son dos de nuestros expertos, ingenieros en aplicación, los cuales están enfocados meramente en temas de aire acondicionado y refrigeración. Pues doy la bienvenida a nuestro primer panelista de esta tarde, al ingeniero Ariel Altamirano, quien dará la introducción y nos hablará brevemente de un momento de seguridad. Buenas tardes a todos, les agradezco el espacio. Vamos a comenzar con la presentación. Bueno, tenemos la agenda. Como introducción, bueno, es la bienvenida y momento de seguridad. Vamos a hablar también un poco de la modulación. ¿Qué es la modulación? La definición de modulación, en qué consiste y las tendencias que está teniendo este sistema alrededor del mercado. Los compresores, los diferentes tipos de compresores que manejamos, así como sus nomenclaturas, la aplicación que tiene cada uno de ellos y la ventaja que tiene un compresor con modulación con referente a un compresor estándar. Al final, bueno, vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas para todos aquellos que gusten participar. Ok, momento seguro. Bueno, para Emerson uno de los valores que tenemos como empresa pues es básicamente la seguridad, en el cual pues consideramos la seguridad de todos. ¿Cómo afectan las decisiones que tomamos en la seguridad de los que nos rodean? Si la correcta ejecución de lo que hacemos hace que nuestro trabajo sea más seguro, y también el que si vemos que alguien está realizando actos inseguros, pues hacérselo saber de inmediato para pues así cuidarnos entre todos. ¿Por qué modular la capacidad de un compresor? Bueno, como sabemos, existen diferentes tipos de aplicaciones en donde básicamente la carga térmica es muy variable. Entonces es importante tener o contar con un sistema de modulación para aligerar pues esas cargas que van teniendo. La eficiencia que vamos a tener pues de un sistema pues va de la mano con la modulación que podamos tener en nuestros compresores. Básicamente pues la modulación es la habilidad de un sistema de variar la capacidad de un compresor para lograr una alta eficiencia en el tiempo de funcionamiento cuando se tienen las cargas más ligeras. Las diferentes aplicaciones que tenemos con esta tecnología de modulación pues puede ser o son aquellas donde la necesidad de la carga térmica es muy variable. Háblese de restaurantes donde en determinadas horas, pues sabemos que tenemos más personas, más comensales, y pues aumenta la carga térmica que vamos a tener. Salones de clases donde pues también igual tenemos clases de mayor número de alumnos o menor número de alumnos y la carga térmica pues va a ser diferente. Salones de conferencias, así también como cines. También ciertas de las aplicaciones donde se requiere modulación es donde se necesita tener un control más preciso de la temperatura y de la humedad. Háblese de data centers, hospitales, museos o diferentes lugares farmacéuticos también. Justamente en el tema de aplicación de tecnologías,
vamos a hablar un poco del tema de la digitalización en este caso, de nuestros sistemas o equipos de refrigeración. Pero antes que nada, ¿qué es la digitalización? La digitalización es la capacidad que nosotros tenemos para tomar decisiones de acuerdo a los datos que obtenemos a partir de nuevas tecnologías. Y eso también va de la mano o relacionado con la pirámide de tecnología, que tiene como una base los componentes mecánicos, que funcionan muy bien, pero por sí solos no generan un valor agregado pues al sistema, ¿no? De ahí venimos a la siguiente etapa o siguiente piso de la pirámide, que son los electrónicos, que son los que miden y controlan estos componentes mecánicos, en este caso sería un compresor, y que a su vez genera pues datos que serán utilizados en el siguiente nivel para ser convertidos en información, la cual nos ayuda a tomar decisiones, incluso a hacer predicciones con esos mismos datos y que a la larga o al corto plazo, disculpen, se traducen en decisiones que nos ahorran energía, que previenen las fallas en el equipo, optimizan también los recursos, también aumentan el confort de las personas, en este caso que tenemos restaurantes, salones, hospitales, museos, cines, y también reducen las mermas, por mencionar algunos beneficios de la digitalización. ¿A dónde voy con esto? ¿A dónde los quiero llevar? A que abramos los ojos y tengamos un panorama más amplio de los nuevos negocios que se vienen, hacia dónde o cómo se está transformando el mercado de la refrigeración y aire acondicionado para poder hacer negocios y con TIP Refrigeración y con Emerson, cómo les podemos ayudar a ustedes pues para pues detectar y generar obviamente más dinero, ¿no? Y apoyar a los clientes. Y también mencionando el tema del mercado. Justamente el mercado digital, o en este caso que vamos a ver la modulación, solamente les quería proporcionar este dato. Hemos tenido un crecimiento del 67% a comparación del año pasado en los modelos con modulación digital. Los compresores que aquí tenemos abajo, justamente en la parte de los scrollers, ¿no? Esto es otra vez donde les digo, ya los fabricantes, distribuidores y los clientes ya están optando por nuevas tecnologías, entonces nosotros debemos estar abiertos a esas oportunidades. Estas son hacia donde los quiero llevar, y justamente este tipo de foros, el de hoy y el de la semana que viene, van a ser como un parteaguas para ustedes, para que vean el sinnúmero de posibilidades que tenemos hoy en día. Muchas gracias, Avi. Si quieres, ya seguimos con la siguiente diapositiva. Perfecto, Ariel. Sí, como lo comentas, pues básicamente las nuevas tecnologías o las tendencias pues están inclinando a la parte de digitalización y modulación de los compresores. Y es por eso que el día de hoy pues hablamos de estos temas, ¿no? Para que se introduzcan en lo que es esta nueva tendencia y puedan hacer la correcta selección dependiendo de las aplicaciones que se requieren para los diversos campos o áreas de oportunidad que se encuentran en el mercado. Bueno, antes de empezar directamente a hablar de lo que es la modulación, en la pantalla están viendo, vamos a hablar un poquito de las operaciones de los compresores. En la pantalla están viendo básicamente la operación de un compresor scroll. Si ustedes se percatan o pueden visualizar lo que es la ilustración, vamos a tener lo que es en la parte inferior derecha la tubería de succión, ¿no? Entonces, en esta parte lo que vamos a tener es el ingreso del gas refrigerante hacia nuestro compresor. Recordando que una cantidad de aceite viaja hacia la parte inferior para poder enfriar lo que es parte del compresor, pero una gran cantidad viaja a lo que son las espirales, en las cuales mediante los movimientos, ya sea radiales o axiales, que se tengan dentro del mismo, se va a generar la compresión del gas refrigerante hasta ser expulsado por la parte central y posteriormente viaje hacia la descarga de nuestro sistema, ¿no? Entonces, básicamente así es como funciona la operación de un compresor scroll. Y posteriormente, bueno, en este caso estamos visualizando cómo la operación tanto de la espiral fija como la espiral orbitante nos van a derivar la capacidad de este compresor.
Como podemos observar en la imagen superior izquierda, tenemos el ingreso de refrigerante. ¿Por qué lo marcamos en azul? Recordemos que aquí lo tenemos a baja presión, baja temperatura. Posteriormente, como procede a lo que es el ciclo, vamos a tener las etapas intermedias de presión o de compresión. Por ello es que tenemos presiones intermedias, presiones de alta presión, hasta finalizar con la descarga por la parte central. Aquí un dato muy importante es que los compresores scroll permiten el 100% de eficiencia volumétrica. ¿A qué nos referimos? Básicamente la cantidad total de refrigerante que ingresa a las espirales es la cantidad o el flujo total que vamos a tener en la descarga. En ningún momento existe una pérdida y es por ello que hacemos que los compresores scroll sean compresores sumamente eficientes. Parte de esto es otra ventaja que tienen este tipo de compresores. Recordemos que los compresores pues no tienen la capacidad de hacer la compresión de partículas sólidas o incluso pues refrigerante en estados líquidos, ¿no? Sin embargo, la tecnología de los compresores permite que se pudieran saltar algunas partículas milimétricas y estas tolerancias básicamente están permitidas por los dos tipos de movimientos que tenemos dentro de los compresores scroll. Vamos a tener lo que son separaciones axiales, como se muestra en la imagen del lado izquierdo, que básicamente es la separación de las espirales de manera vertical. ¿Para qué? Por si existe alguna partícula milimétrica, esta no interfiere en la operación del compresor. A su vez, vamos a tener lo que es la separación radial. Este desplazamiento de las espirales se realiza en manera lateral, como lo estamos observando en este momento. Esto también nos va a permitir garantizar que alguna partícula milimétrica pues no nos esté obstaculizando o no nos derive un daño de manera más repentina en el. Ahora bien, si pasamos directamente a los compresores semiherméticos, actualmente en el mercado existen diversos compresores, ¿no? Sin embargo, nosotros los podemos catalogar como compresores convencionales y compresores Copeland-Discus. La diferencia que vamos a encontrar entre estos compresores básicamente es muy visible en la parte del cabezal del plato de válvulas. Como podemos observar en las imágenes del lado izquierdo, un compresor convencional, básicamente su cabezal funciona en un 50% como succión y el otro 50% como descarga. A diferencia de la tecnología de Copeland Discus, que toda la capacidad total del cabezal, básicamente vamos a tener una descarga. ¿Esto en qué nos beneficia? Bueno, de entrada, pues esto es una tecnología única de Copeland, ¿ok? Entonces, esto nos va a permitir que se reduzca el proceso de reexpansión, aumentando lo que es la eficiencia volumétrica. Por ende, podemos decir que los compresores Discus nos permiten pues tener una mayor eficiencia en el sistema. También nos permite ¿cómo se llama? Que la eficiencia dentro de los compresores pues se vea obviamente con un mayor impacto en la cuestión de los compresores Discus con respecto a los convencionales. Y ahora bien, una vez que ya vimos la operación de los compresores, tanto scroll como semiherméticos, vamos a ir directamente a lo que es la tecnología digital en los compresores scroll. Bueno, en lo que son compresores Copeland Scroll manejamos diferentes tipos de modulación. En esta presentación ustedes pueden ver los diferentes tipos de modulación que tenemos. Principalmente la manejamos por etapas, posteriormente mecánica y finalmente por parte de electrónica variable de velocidad variable. En esta presentación vamos a hablar únicamente de los compresores Scroll digital, lo cual es una modulación mecánica. La nomenclatura que tenemos en compresores scroll digital es básicamente la agregación de la letra D a lo que es el modelo, la cual pues nos va a indicar que ese compresor pues es digital. Ustedes van a poder ver en el modelo, como pueden observar, la Z viene siendo scroll. La segunda letra en el modelo va a definir el rango de temperatura y la tercera letra en compresores scroll digital pues va a ser la D. ¿Ok? Posteriormente pues vamos a tener el resto del modelo, como lo que viene siendo pues tonelaje, capacidad eléctrica y BOM. La confiabilidad que tienen los compresores
scroll digital es mucha, debido a que reduce el ciclo de arranques del compresor, a diferencia de un compresor convencional. Esto pues hace que tenga menos desgaste en su arranque. Adicional a esto, pues los compresores scroll digital son compatibles con tecnologías de protección Corsense, donde pues se optimiza la operación del compresor y asimismo pues queda también protegido por medio de estos módulos. Los compresores scroll digital se pueden ensamblar en tándems o en tríos, lo cual te da una mayor eficiencia de capacidades, ya sea parciales o completas. Correcto, Ariel. Y aquí sumando al primer punto que comentas, que se reduce el cicleo de los compresores, recordemos que la vida útil de un compresor, pues básicamente se va a ver mermada o relacionada con el número de ciclos. Entonces, entre menos ciclado tengamos de nuestros compresores, la vida útil de los mismos, pues se va a ver beneficiada, ¿no? De acuerdo, los módulos que tenemos de protección son pues, básicamente los Corsense Diagnostics para los compresores de refrigeración y Corsense Communications para los compresores de aire acondicionado. Estos, como les comento, son compatibles con nuestra tecnología de scroll digital y el cual, pues bueno, básicamente van de la mano del modelo que se seleccione. ¿De acuerdo? Bueno, esta imagen es muy importante debido a que vamos a poder ver del lado izquierdo el control de la temperatura que tiene un compresor digital versus un compresor estándar. La línea gris ya va a ser pues, básicamente el seteo de la temperatura que nosotros tenemos. La fluctuación que vemos en color verde, pues básicamente la fluctuación que va a tener un compresor digital conforme a la temperatura. ¿De acuerdo? La línea azul viene siendo un compresor estándar, lo cual podemos ver pues es mucho menor en la línea verde debido a que es más capaz de controlar pues la temperatura un compresor digital. Asimismo, de su lado derecho podemos ver el control que tiene de humedad. Al ser más largos los plazos, los ciclos de un compresor digital, pues caemos en tener una menor temperatura. Esto es muy importante, como comentábamos anteriormente, para aquellas aplicaciones donde se necesita tener un control de temperatura o un sistema de enfriamiento de control preciso. Okay. Aquí vemos pues básicamente los dos tipos de compresores digital que tenemos, háblese de scroll. Tenemos el diseño de 3 a 7 caballos, donde básicamente contamos con una tubería externa con una válvula de solenoide externa de igual manera. En este caso, al interior del compresor, el pistón levanta el scroll fijo para hacer la descarga de lo que viene siendo el refrigerante. Del lado derecho, contamos con el diseño de compresores de 8 a 15 caballos, donde contamos ya con una tubería interna de modulación. Y la caja de conexiones que tenemos al exterior, pues básicamente es donde se encuentra la válvula solenoide, la cual vamos a activar o desactivar para la modulación. De acuerdo, la modulación, pues básicamente en los compresores scroll digital va desde un rango del 10% hasta el 100%, dependiendo la carga que le estemos exigiendo a nuestro sistema, ¿no? Los tamaños que tenemos de compresores disponibles van desde los 3 a los 15 caballos. Pues va a depender básicamente si es de refrigeración o de aire acondicionado. Y pues aquí vemos un poco de las aplicaciones, ¿no? Estos compresores suelen instalarse ya sea en tándems o en tríos, en máquinas rooftops para escuelas, hospitales, cines, restaurantes, donde, pues repetimos, la carga térmica es muy variable. Y también se suelen instalar en chillers o equipos de enfriamiento de precisión, así como secadores de aire industriales. Perfecto. Aquí podemos ver el interior de un compresor digital, eh, pues básicamente donde contamos ya con la modulación interna. Del lado izquierdo podemos ver la válvula solenoide con su bobina. Estas válvulas, ya sea en esta presentación de modulación interna o modulación externa, están diseñadas para trabajar a 32 millones de ciclos. ¿De
acuerdo? O sea, son de muy larga duración, de alto rendimiento. Y del lado derecho, bueno, podemos ver en la parte de arriba el movimiento axial que va a tener el scroll o el espiral fijo, el cual pues le va a dar lugar a la capacidad variable que va a tener el compresor. ¿De acuerdo? Esto viene siendo básicamente un resumen de lo que hemos visto. La separación que tenemos en el scroll fijo y el scroll orbitante, pues básicamente es de 1 milímetro. Cuando se encuentran separados, los espirales están en función de descargado y cuando se encuentran unidos, pues está en función de cargado. Esto es pues básicamente de la carga que va a tener el compresor, ¿de acuerdo? Esta carga puede ser seteada de un 10% a un 100%. Tenemos, pues en este caso, el control de temperatura y humedad de estos compresores está aproximadamente a más o menos 5 grados Fahrenheit. Los podemos encontrar, estos compresores, de 3 a 15 caballos y está disponible para ensamblarse en tándem de hasta 30 caballos. Pues las aplicaciones de estos compresores ideales son para usos comerciales divididos, rooftops o de igual manera chillers. ¿Cómo funciona la modulación digital? Considero esta imagen muy importante debido a que aquí vamos a poder ver el ciclo que va a tener un compresor digital. En la imagen de la izquierda vemos que el compresor funciona al 20% de su capacidad. Aquí el 20%, los ciclos que tiene un compresor digital en aire acondicionado es de 15 segundos. ¿Okay? Los ciclos que tiene un compresor digital en refrigeración es de 20 segundos. Cambia. Entonces, aquí tenemos un ciclo de aire acondicionado y el ejemplo particularmente es al 20% de su capacidad. De los 15 segundos, 3 segundos del ciclo, el compresor va a estar a plena carga. Va a estar con la válvula solenoide normalmente cerrada, desenergizada, ¿de acuerdo? Y posteriormente al segundo 4, del segundo 4 al segundo 12, va a estar desfogando con la válvula solenoide energizada y estos 12 segundos son el tiempo que el compresor pues básicamente no va a estar comprimiendo, ¿de acuerdo? Posteriormente vamos a tener de nuevo otros 15 segundos donde 3 segundos el compresor va a estar a plena carga y 12 segundos el compresor pues va a estar sin carga. Aquí es donde vamos básicamente a poder ver el ahorro que va a tener el compresor, ¿de acuerdo? Porque a esos 3 segundos nosotros vamos a tener un resultado de corriente de un compresor a plena carga y en los 12 segundos pues el compresor va a tener su corriente mucho menor. Esto nos va a generar un ahorro significativo pues, de energía en el compresor, por lo que lo hace más eficiente. El ahorro que calculamos para este tipo de compresores es alrededor de entre un 30 y un 40%. Del lado derecho podemos ver el mismo ejemplo, pero al 50% de su capacidad, donde la mitad del ciclo, que son 7.5 segundos, el compresor va a estar cargado o a plena carga y la otra mitad del ciclo pues va a estar descargado. Y bueno, aquí tenemos una animación donde podemos ver para los compresores pequeños de refrigeración o aire acondicionado cómo se ve el flujo al interior del compresor. Como podemos ver de la parte de succión, donde viene la parte de las esferas de color azul, pues básicamente esa es la succión del refrigerante. El refrigerante al momento de ser succionado pasa a la cámara de compresión, que son los espirales, los orbitales, y pasa a su área de descarga. Este sería el funcionamiento a plena carga de un compresor digital, donde la válvula solenoide está normalmente cerrada, está desenergizada. Al momento de energizar la válvula, hacemos un bypass entre el lado de alta y el lado de baja, el lado de descarga y el lado de succión. Al momento de nosotros energizar la válvula,
teniendo en cuenta pues el tiempo que lo vayamos a setear, ya sea a 20%, bueno, el mínimo es 10%, el 10%, el 20%, energizamos, hacemos un bypass del lado de descarga y esto pasa al lado de succión, ¿de acuerdo? Posteriormente, pues se desenergiza lo que es la válvula solenoide y el compresor funciona normal. Básicamente así es como es el principio de cómo funciona pues, la tecnología de scroll digital. Aquí tenemos pues, un pequeño esquema, dos imágenes de cómo se encuentra lo que es el refrigerante cuando la válvula está energizada. Como podemos ver en la primera imagen, toda la sección azul pues básicamente es todo el refrigerante que viene frío. ¿De acuerdo? Todo lo que viene del lado de la succión. Teniendo la válvula solenoide energizada, la succión va a pasar hacia el puerto de descarga en la parte superior del compresor, haciendo que el pistón eleve el scroll fijo y de esta manera no haya carga o se pierda, de acuerdo, lo que es la compresión que tiene el compresor. Al momento de desenergizar la válvula, que es su estado, vamos a decir, normal, vemos que tenemos el puerto en la parte superior de color rojo, donde se encuentra pues lleno de ese refrigerante en alta presión, y aquí es donde estaría funcionando a su 100%. Las características que tiene de diseño, pues básicamente es que el control de capacidad axial está patentado. La válvula solenoide, como comentábamos, de 32 millones de ciclos, pues es de larga durabilidad. Y en cuestión de funcionamiento, reduce hasta un 40% la reducción de energía, la operación a media carga, y mejora la aplicación del compresor. No hay necesidad de un bypass de alta presión y no tenemos un problema con un inversor, etcétera, etcétera, los cuales entre más componentes se agreguen, pues nos pueden dar más problemas. En este caso, al ser una tecnología mecánica, de modulación mecánica, pues el sistema es muy sencillo y por ende tiende a fallar menos. ¿Cómo controlamos la modulación que vamos a tener del compresor digital? Pues básicamente existen diferentes tipos de módulos para controlar la modulación. En este caso, el que viene, el más común y el que se instala de fábrica, viene siendo este módulo, el cual es Copeland Scroll Digital para compresores digitales. Este módulo pues es prácticamente sencillo, pero pues es de gran ayuda debido a que te controla pues la modulación, ¿verdad? Controla la capacidad de modular la válvula solenoide. También te va a proteger de altas temperaturas que puedas tener en la descarga. Te va a proteger de flujos bajos de refrigerante que tengas en la succión. Y si el compresor está operando bajo condiciones inadecuadas, también te lo va a proteger. Y este mismo módulo también te diagnostica. Como podemos ver, tienen diferentes LEDs, los cuales si el compresor llegase a tener alguna falla, pues se va a encender los diferentes LEDs que tengamos. Principalmente en la parte de abajo podemos ver el LED de color rojo, el cual es el de alerta. Tiene 8 códigos de fallas distintos, los cuales pues vamos a poder diagnosticar el compresor. Básicamente la bobina solenoide del compresor funciona entre los 24 volts, la podemos elegir de 24 volts o la podemos elegir de 120 volts y funciona de la siguiente manera. Se le da una señal que va desde el 1.4 a los 5 volts de corriente directa para poder modular. La modulación, al ser el mínimo, el 10%, si fuera menos el compresor se va a apagar, por eso que no es de cero. Y nosotros, conforme vayamos modulando, tenemos que ir cambiando la señal que le vamos a meter al compresor. En este caso, pues es una señal análoga que va desde el 1.4 a los 5 volts. Aquí podemos ver
El 1.4 sería para modular el compresor a su 10% de carga, 3.0 para modularlo al 50% y así sucesivamente hasta llegar a los 5 volts de corriente directa para una modulación del 100%. Es pues prácticamente sencillo y simple de poder controlar estos compresores. Pues digo, recalcando, es un compresor muy eficiente y es una tecnología pues que también ha sido muy bien aceptada por todos los distribuidores y fabricantes. Hasta aquí, pues básicamente termina lo que es la presentación de compresores Scroll digital y seguiría mi compañero Víctor, el cual les va a hablar de la modulación que tenemos en los compresores Discus o semiherméticos convencionales. Perfecto, Ariel, muchísimas gracias por esta aportación. Y bueno, como bien lo comentas, pues vamos a hablar ahora directamente de los compresores Discus o compresores semiherméticos. Y para ello, bueno, primero que nada vamos a iniciar con de igual forma la nomenclatura para poder ahí identificar desde un inicio o desde que estamos en sitio o desde la venta, cómo poder identificar este tipo de compresores. Bueno, a lo largo de la trayectoria del avance de la tecnología dentro de los compresores semiherméticos, ustedes bien saben que se tienen diferentes versiones de estos compresores, ¿no? Tenemos lo que es Discus 1, Discus 2, Discus 3 y pues esperemos que pues posteriormente pues se tengan más desarrollos tecnológicos, ¿no? Sin embargo, hasta el momento, teniendo estas tres familias, cabe mencionar que en la cuestión de los compresores Discus 2, nosotros vamos a tener lo que es la nomenclatura de la siguiente manera. Entonces, en Discus 2 podemos identificar que de igual manera se va a presentar lo que es una letra D dentro de la nomenclatura. ¿Ok? Entonces, vamos a tener identificado lo que es el número de pistones. Esto puede ser 2, 3, 4 o 6. Posteriormente vamos a tener la letra D que nos hace alusión a lo que es la familia Discus. Posterior a ello, vamos a identificar lo que es el diseño del plato de válvulas y algo fundamental, como lo mencionaba mi compañero en la parte de los compresores Scroll, es la letra D, la cual nos hace la alusión a los compresores digitales. Esto recordemos hablando dentro de la familia o dentro de la gama de Discus 2, ¿ok? Posterior a ello vamos a tener el tipo de aplicación que puede ser media, alta temperatura o aire acondicionado y baja, para proceder con las capacidades de los compresores, el tipo de aceite, características eléctricas y los billetes. Aquí algo muy importante que aprovecho que se está teniendo aquí la nomenclatura es que ustedes recuerden que los nuevos compresores básicamente ya nos van a indicar lo que son la capacidad del compresor en BTU sobre hora, ¿ok? Ya no estamos haciendo alusión a los HPs del compresor. Entonces, es muy importante que ustedes identifiquen que esto también cambia en lo que es la nomenclatura actual. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen la referencia cruzada o la identificación de un compresor, se deben de basar básicamente en lo que son las capacidades del compresor o desplazamientos volumétricos del mismo. Ahora bien, dentro de los avances que les comentaba, eventualmente se tiene un rediseño en los compresores 4D y 6D. ¿Ok? Este rediseño va a permitir que el plato de válvulas pues cambie de tal forma que yo pues pueda producir o pueda derivar que sea un compresor más eficiente y dentro de la nomenclatura también va a tener un cambio, ¿ok? Aquí es muy importante que ustedes visualicen que anteriormente en los compresores Discus 2 yo tenía identificado que los compresores estándar venían con un número 3 en esta parte de aquí. Los compresores digitales van a tener lo que es una letra D. Pero ¿qué sucede con los Discus 3? Hablando básicamente de los 4D y 6D de esta familia. Bueno, ahora los compresores estándar van a estar identificados con una letra N y los compresores digitales van a tener una letra X. Si se dan cuenta, el plato de válvulas cambia. En la anterior nomenclatura teníamos una B, aquí cambia la H y esto es básicamente por el rediseño de la tecnología de los compresores. De ahí en fuera, toda la parte de la nomenclatura es básicamente lo mismo. Nos va a indicar número de pistones, el tipo de familia,
Posterior de la clasificación del compresor estándar o digital, vamos a tener lo que son las aplicaciones para proceder con el resto de características que me indica la nomenclatura. ¿Ok? Entonces, digo, sin más preámbulo en lo que es la parte de la nomenclatura, vamos a proceder a hablar directamente del compresor digital. Para ello, vamos a definir qué son los descargadores y cómo funcionan los descargadores dentro de un compresor. Bueno, el funcionamiento pues básicamente va por medio de la succión bloqueada y es en una de las cabezas, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que en esa cabeza vamos a estar restringiendo lo que es el suministro de refrigerante. Esto va a realizarse de la misma forma por pausas en tiempo o ciclados, los cuales me van a dar mi control de capacidad de mi compresor, ¿ok? Aquí es muy importante identificar que este tipo de tecnologías, pues básicamente la vamos a tener en compresores mayores a 2 cabezas, ¿ok? Si nosotros solamente tenemos un cabezal, no vamos a poder tener este tipo de modulación. Ahora, lo que deriva, lo que es el descargador, pues básicamente es la restricción de entrada de gas al puerto de succión o de compresión, mientras el pistón se mantiene en movimiento. Entonces, el pistón va a seguir trabajando, va a seguir realizando su movimiento pues vertical o de compresión, pero al nosotros no tener un flujo de gas refrigerante, pues básicamente estamos truncando la compresión del mismo, ¿ok? A su vez es necesario verificar las necesidades de enfriamiento adicional. Recordemos que los compresores de baja temperatura, al tener un menor flujo másico, al requerir una menor temperatura, se va a forzar más lo que es el compresor. Y es por ello que nosotros requerimos de enfriamientos y es por ello que a veces en la parte del cabezal vamos a visualizar lo que son nuestros ventiladores para poder enfriar de manera correcta nuestro compresor. ¿Ok? Parte de esto y del enfriamiento que se requiere en un compresor de baja temperatura es que la modulación en los compresores de media y alta van a tener una modulación entre el 10 y el 100%. Sin embargo, los compresores de baja temperatura, al requerir ahora sí un mayor flujo másico de refrigerante para enfriar el compresor de manera interna y que éste no falle por recalentamiento, necesitamos o vamos a tener un control del 30 y el 100%. ¿Ok? Esas dos diferencias son muy importantes porque a veces pues, son datos que nos pueden llegar a preguntar. Ahora, ¿cómo funciona directamente en la parte interna del compresor? Bueno, como mi compañero Ariel ya lo comentaba, básicamente esto se va a derivar de la energización o descarga de la válvula. En este momento estamos visualizando la válvula energizada, ¿ok? En este punto, en la parte superior del plato de válvulas, tenemos lo que es nuestra válvula o nuestra bobina. En el momento en el que esta válvula se energiza, pues básicamente vamos a permitir lo que es el flujo, perdón, en el momento en el que la válvula se encuentra desenergizada, vamos a permitir lo que es el flujo de gas refrigerante, ¿ok? Por la cámara de compresión. Vamos a ingresar lo que es nuestro refrigerante hacia nuestros pistones y posteriormente con el movimiento de los mismos vamos a tener lo que es la compresión dentro del cabezal del compresor. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros energizamos la bobina? Bueno, en el momento en el que nosotros energizamos la bobina, básicamente estamos impidiendo el flujo del refrigerante hacia la cámara de compresión. Entonces, con esto ya estamos regulando y estamos obteniendo lo que es nuestra modulación digital, ¿ok? Esto también va a depender, el energizado o desenergizado de mi bobina, va a depender del control. Como ya se comentaba, vamos a hacerlo mediante ciclados de 15 segundos, en la cual dependiendo la capacidad que yo requiera en el sistema, pues lo voy a prolongar ya sea a 3 segundos, 7.5 o 9 segundos según sea el caso. Y para las cuestiones de refrigeración, pues básicamente el ciclado va a ser a 20 segundos, ¿ok? Esto es muy importante porque esta tecnología solamente la vamos a encontrar dentro de los compresores Discus, ya que es una tecnología patentada por Copeland. ¿Es posible mezclar los compresores? La tecnología de los compresores, sí, sí es posible poderla mezclar.
y esto se va a derivar de que prácticamente los platos de válvulas son compatibles, obviamente dependiendo de los modelos. Entonces, si nosotros tenemos un compresor estándar y queremos llevar ese compresor a una cuestión de modulación, existen kits que ya cuentan con todos los instrumentos o todos los componentes que se requieren. ¿Qué vamos a encontrar en estos kits? Bueno, básicamente vamos a encontrar lo que son ¿cómo se llaman? Las empaquetaduras o las juntas del compresor. Posteriormente vamos a tener lo que son los platos de válvulas, que estos cambian con relación a un compresor digital, a diferencia de un compresor estándar. Posterior a ello, en la parte del cabezal va a venir el cabezal junto con la válvula, ¿ok? Aquí es muy importante recordar que dentro del kit no vamos a incluir lo que es la bobina. Esto va a depender, o la selección de la bobina va a depender del voltaje a la que nosotros la queremos conectar. Recordemos que tenemos bobinas a 24, 120 y 220. Y algo muy importante que también se incluye dentro de este kit, pues básicamente es el control IDSM. ¿Qué es el control IDSM? Pues es el que nos va a hacer la interpretación del módulo de control o del controlador, el cual nos va a mandar una señal a este módulo para posteriormente mandar un voltaje a lo que es la bobina y con ello podamos estar haciendo la interacción o el control de nuestro compresor digital. ¿Ok? Entonces, básicamente esta es la estructura de los compresores discos y es así como funciona de manera muy similar a lo que son los compresores scroll. ¿Ok? Ahora, ¿dónde podemos encontrar estos compresores? Bueno, la aplicación básicamente de estos compresores pues la podemos identificar en equipos de gran tamaño, incluso en supermercados. ¿Ok? Entonces, hablando directamente de lo que son los supermercados, vamos a hacer el análisis de qué beneficios me lleva un compresor digital a diferencia de un compresor estándar. Aquí un dato muy importante y que siempre deben de recordar es que dentro de los sistemas de refrigeración solamente podemos instalar un compresor digital, ¿ok? Entonces, siempre que nosotros tengamos una instalación, podemos incluir un compresor digital, no más, porque ya sería irrelevante la operación de la modulación. O sea, pueden estar, pero pues prácticamente el primer compresor es el que se va a llevar la parte de la modulación y el otro compresor pues va a estar ahí trabajando de manera pues errónea, ¿no? Porque solamente vamos a poder configurar un compresor digital. Ahora, en la parte central de la diapositiva, ustedes están visualizando un sistema de refrigeración. Ahora, ¿qué podemos observar en este sistema de refrigeración? Bueno, como lo menciona el gráfico, básicamente vamos a tener nuestro histórico de tiempo en la parte inferior o en el eje de las X y en el eje de las Y vamos a tener lo que es nuestro control de presión, de succión. ¿Por qué nosotros graficamos lo que es la presión de succión? Recordemos que la presión de succión básicamente es equivalente a la temperatura que nosotros podamos tener en el cuarto o en nuestra vitrina. Entonces, si nosotros tenemos un ajuste más exacto apegado a nuestro set point, como lo marca del lado izquierdo, nuestra línea central, vamos a tener o vamos a garantizar que nuestra temperatura prácticamente está siendo más controlada y esto nos va a beneficiar en la calidad de nuestros productos, hablando de refrigeración, ya sea congelación o conservación, o incluso en ambientes como pues donde se requiera un control de temperatura. Ya lo mencionaba mi compañero, que esto puede ser en cines, en hospitales, en el área farmacéutica o en las líneas de comida como supermercados. Entonces nosotros con esta modulación estamos garantizando que los usuarios finales pues tengan una mejor calidad por este control de temperatura. Si observamos en la parte izquierda y en la parte derecha, vamos a tener nuestros compresores digitales. Y como bien lo mencionaba, el desfase que se tiene con relación al set point y los picos van a existir entre un más o menos 5% o 5 PSI en lo que es el control de presión equivalente al control de temperatura. Pero ¿qué sucede cuando yo no tengo compresores digitales y tengo un compresor estándar? Bueno, los compresores estándar, recordemos, al no tener una modulación van a trabajar del 0 al 100%. Eventualmente, si yo requiero una capacidad menor a la de mi primer compresor, el compresor va a encender y posteriormente
va a tener que apagar en ciclado muy pequeño para poder mantener una carga intermedia entre su capacidad total. En este caso, podemos observar que las puntas o los destellos superiores básicamente es cuando el compresor arranca, ¿ok? Entonces, el compresor arranca, mantenemos estos picos y el diferencial que vamos a tener con relación a un compresor digital, pues ya se dispara entre el 30 y 40% de eficiencia, como se comentaba anteriormente. En este caso tenemos un diferencial de más o menos 22%. Eventualmente, pues nuestro producto va a estar variando estas temperaturas. Y si hablamos principalmente de todos aquellos productos que van en la parte de congelación, pues estamos deteriorando la calidad de los mismos. Otro dato que también se puede observar aquí, pero para ello me voy a apoyar del siguiente gráfico, es lo que les comentábamos, el ciclado de los compresores. Si bien mencionábamos que el ciclado de los compresores me va a dar lo que es pues la prolongación de la vida útil de un compresor, también vamos a tener que el ciclado de los compresores me va a estar generando un aumento en el consumo eléctrico. Ustedes bien saben que cuando arranca un compresor, pues se tienen picos de corriente o picos de suministro eléctrico. Estos picos básicamente son lo que a nosotros nos cobran como consumo eléctrico. Si nosotros podemos restringir ese número de encendidos y apagados del compresor, aparte de que prolongamos la vida útil de nuestros compresores o de pues sí, de nuestro sistema, vamos a tener un beneficio en consumo eléctrico. Y es por ello que este tipo de compresores, pues básicamente se están sumando a lo que es, pues las nuevas tecnologías o son las nuevas áreas de oportunidad que se tienen dentro de la industria. ¿Por qué? Porque como lo comentaba mi compañero Paul, o sea, más allá de yo poder instalar un compresor, ¿qué valor agregado me da a la instalación tanto a corto como a largo, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, parte de estos beneficios, pues es lo que comentamos, ¿no? Calidad en el producto, ahorros energéticos y pues un mayor confort hablando de aplicaciones como aire acondicionado. Entonces, retomando un poco el gráfico, podemos observar que en la parte izquierda-derecha tenemos los compresores digitales. Aquí es muy importante que ustedes visualicen que mi compresor digital nunca va a apagar siempre y cuando mi sistema esté encendido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el compresor número 1 o el compresor digital nunca apaga? ¿Por qué? Porque este va a ser el encargado de abatir las cargas parciales que se encuentren entre mis compresores. Es decir, si yo requiero una carga menor a la capacidad mayor del primer compresor, el compresor digital, al ser modulado, se va a ajustar a trabajar a esas cargas. Posteriormente, conforme yo vaya requiriendo una mayor carga, van a ir encendiendo mis compresores, como se muestra en la parte inferior. Entonces, si nosotros tenemos o requerimos una carga entre 8.25 y el 15 toneladas, va a arrancar mi compresor digital. Cuando este ya no es suficiente, va a arrancar lo que es mi segundo compresor. Y la carga intermedia que yo requiera para alcanzar el encendido total de mis compresores, pues la va a estar modulando en esta fase intermedia lo que es el compresor digital. ¿Ok? Entonces, así es como funciona. Arranca el compresor digital. En cuanto yo requiero una mayor demanda, arranca mi segundo compresor, que este es estándar, trabaja al 100%. El digital empieza a modular hasta alcanzar la capacidad del tercer compresor y así es como yo logro encender el 100% de mis compresores. Cuando empieza a hacer el apagado de los mismos, vamos a realizar el mismo procedimiento. Voy a apagar el compresor número 3. Posterior a ello, lo que yo tengo, este retroceso de cargas, va a trabajar el compresor digital hasta que apago el compresor número 2 y posteriormente hasta llegar a un apagado total cuando no requiero carga térmica en mi sistema. Parte de las preguntas que normalmente se realizan es, ¿tiene alguna desventaja que los compresores no apaguen? Bueno, realmente si pudiéramos decirlo, los compresores están diseñados para no apagar. ¿Por qué? Porque nos permiten o están diseñados para abatir cargas térmicas pues de refrigeración, ¿ok? Rara vez
un sistema de refrigeración apaga, ¿no? Realmente la conservación pues se mantiene al 100% las 24 horas, salvo que se tengan algunos circuitos que por diseño o por estructura de la tienda, pues se resguarda el producto, pero de todos modos el producto que se encuentra en las cámaras, tanto de congelación como de conservación, deben de mantener su temperatura al pie, ¿no? Entonces, es por ello que no es perjudicial que los compresores digitales nunca paguen. Al contrario, como lo habíamos mencionado, la vida útil de un compresor se va a mermar dependiendo del ciclado. Entonces, si este compresor no apaga, básicamente, pues estamos garantizando que el compresor pues se prolongue lo que es su vida útil, ¿no? Entonces, esto es básicamente la explicación que se tiene entre lo que es los compresores digitales, hablando directamente de confort, aire acondicionado, y la otra parte que es conservación y congelación en la parte de refrigeración. No sé si existe alguna duda, Paul, si por ahí nos quieres apoyar a sumar, más que nada en la parte comercial, ¿cómo has visto tú este incremento, estas mejoras en el mercado? Yo creo que serían de mucha utilidad. Sí, claro, como lo mencioné ahorita en la gráfica, yo he estado viendo ya más compresores digitales y no necesariamente, bueno, es por varios casos. Puede ser ya sea por requerimientos del negocio, requerimientos del mercado, o también pues para pues, requerimientos de ahorro, ¿no? Entonces, ahí le puse un número solamente es en la parte de compresores scroll. Hemos aumentado de un año a otro 67% del consumo de este tipo de compresores con esta tecnología. Entonces, yo creo que este año vamos igual, entonces creo que ya la gente ya se está enfocando a esto y está viendo las oportunidades. Y es donde o sea, yo quiero exhortar con todos ustedes que tanto esta presentación como la que viene les va a ayudar mucho a todos ustedes para que vean y abran los ojos hacia dónde vamos y hacia dónde ustedes pueden ver el negocio, ¿no? Está bien si sabemos a dónde va el negocio, tenemos que estar preparados, pero también esto es para que nosotros hagamos más dinero, pues, más dinero con lo que está afuera y con las oportunidades que se nos están presentando. Porque para allá vamos y no hay vuelta atrás, ¿no? Correcto, Paul. Y sí, parte de lo que mencionas, pues básicamente es esto, ¿no? O sea, la mayoría de los contratistas, la mayoría de los fabricantes está implementando este tipo de tecnologías en los nuevos sistemas y eventualmente pues va a ser algo que va a estar latente en el mercado, ¿no? Conforme se requieran más requisiciones, como bien lo comentabas, especificaciones o mejoras dentro de los ámbitos de la calidad de los productos o sistemas de refrigeración, van a empezar a haber más requisiciones de este tipo de productos. Y por otra parte, eventualmente si la fabricación está utilizando estas nuevas tecnologías para el desarrollo de sistemas de refrigeración, pues también nos vamos a encontrar oportunidades de mercado en la reparación o en el sustituto de estos mismos compresores, ¿no? Y Este, déjame agregar un poquito más. Y también, aparte de estos compresores, es todo lo satelital que hay alrededor de estos, ¿no? Todos los equipos o productos o servicios que están alrededor de la modulación de estos compresores, ¿no? Ya sean sensores, ya sean controladores. Entonces, aparte de ser un negocio en la línea de Copeland, también va a ser un negocio y oportunidades en la línea pues, de control y monitoreo. Por ahí un punto importante que tal vez no comentamos es, pues básicamente estos compresores tienden, por lo mismo, de tener menos ciclos, tienden a ser menos fallosos, tienden también a tener menos problema con el retorno del aceite, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí, son pues básicamente mucho más eficientes a comparado con un compresor estándar. Mi pregunta es si los compresores tienen el mismo porcentaje o un porcentaje adicional para la potencia nominal. Me refiero a que si, no sé, tiene un 10%, por ejemplo, un 5% a la potencia nominal que se maneja.
Pues básicamente en la cuestión de la capacidad nominal que tiene el compresor, no tiene una capacidad mayor, hablando nominalmente de lo que el compresor ya está seteado, ¿de acuerdo? Como podemos ver, pues básicamente en la nomenclatura del modelo del compresor vamos a poder encontrar los BTUs horas que se tiene. Pues básicamente es esa capacidad en BTUs horas a una capacidad de un compresor estándar, pues básicamente va a ser la misma. Suponiendo que tengamos, no sé, algún compresor de 91,000 BTUs para la parte de aire acondicionado, ambos van a tener la misma capacidad en su 100%. La diferencia pues es de que un estándar pues lo va a tener el 100% del tiempo y en un compresor digital pues lo vamos a poder modular, pero en sí la capacidad pues sigue siendo la misma. Yo quiero hacer una pregunta referente a la digitalización ahora de los compresores. ¿Cuál es la desventaja o desventaja este, en, en comparación con los compresores inverter? Pues básicamente son diferentes tipos de modulaciones. La modulación, cada fabricante pues tiene su equipo inverter. En este caso, lo que conocemos nosotros como inverter sería la modulación de velocidad variable. La modulación de velocidad variable tiende a ser todavía más precisa. Sin embargo, en cuestiones de ahorros energéticos, pudiera ser muy similar. Lo único que pudiera decir que tal vez de una a otra, el pro de una velocidad, de una modulación electrónica de velocidad variable, pues sería que va a ser mucho más exacto, ¿verdad? A comparación de una modulación digital. En una modulación digital tú puedes ir en un rango de un 10 a un 100%, pero pues es prácticamente escalonada. En una variable, pues tú puedes ir en un rango de un 20 a un 100%, pero pues va a variar conforme a lo que tú le vayas pidiendo, ¿no? No va escalonado. Yo considero que esa sería la principal diferencia. Ambos son muy buenos. Lo bueno de la modulación digital es que al tener menos componentes y menos electrónicos, pues es mucho más duradero, ¿de acuerdo? Menos partes que te puedan fallar. A comparación de la modulación variable, pues bueno, tú ya necesitas tener un control y un poquito más de componentes eléctricos en el cual pues que te ayuden a la variación, ¿no? Yo tengo una pregunta a los inges de ahí de Emerson. Haciendo esta modulación que estamos haciendo, que la que están presentando con la válvula solenoide es algo similar a lo que ya se venía haciendo con los descargadores que teníamos en los compresores tipo tornillo, donde podíamos darle nada más que aquí lo veo de una manera, pues on-off, vamos, no la veo tan modulada, o por lo menos es lo que yo alcancé a ver. Al momento de dejar completamente libre la descarga o interrumpir el paso del gas refrigerante, ¿qué sucede con el consumo de energía? ¿En qué condiciones se queda el consumo? Sabemos que todo trabajo de compresión va a generar un consumo de energía, pero finalmente el motor sigue haciendo un movimiento, ¿no? Caso contrario, cuando tenemos un inverter, lo que único que hacemos es bajar la frecuencia y eso nos permite tener un ahorro de energía porque pues la velocidad en la que va se va regulando, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que sucedería? Básicamente, digo, a cuestión de descargadores de compresores tornillo que comentas, con cabezales, prácticamente sí, en los descargadores, por ejemplo, o en esta modulación digital de compresores scroll, va desde repito, de un 10 a un 100%, pero el compresor funciona a 100% de la capacidad o simplemente no comprime. Pues básicamente el ahorro lo vamos a tener en el tiempo que dure el ciclo. Ahora, el compresor no se va a apagar, por lo que constantemente o durante todo el ciclo que dure la modulación va a estar trabajando el motor. Vamos a tener ahí pues un consumo de corriente.
pero suponiendo que el compresor esté modulando vamos a decir, de un ciclo de 15 segundos, esté con al 20%, que son los 3 segundos, que es el ejemplo que vimos, durante esos 3 segundos, si el compresor te consume 10 amperes de corriente, te los va a consumir únicamente en esos 3 segundos. Los restantes 12 segundos ya no te va a consumir los 10 amperes, te va a consumir hasta un 40% menos, pero aún así te va a seguir consumiendo, ¿verdad? Por eso es que decimos que el ahorro que nosotros podemos calcular es alrededor del 40%, porque sigue habiendo un consumo eléctrico, ¿de acuerdo? Pero pues la ventaja, o bueno, el consumo disminuye al compresor pues no tener la carga, ¿de acuerdo? Diferencia a la modulación variable, que como comentas, pues el consumo de la corriente va conforme a la velocidad que traiga el compresor, ¿no? O a la carga que nosotros le pongamos. Dije, entonces eso quiere, perdón, esto quiere decir que finalmente, como toda la refrigeración, cada parte es un complemento del sistema. Al final del día, pudiera yo decir que para poder obtener un muy buen beneficio tendría que tener un tanque de líquido, quizás que me ayude a suministrar para poderle dar más pausa a ese compresor y un buen sobrecalentamiento del gas refrigerante en el evaporador. Eso nos daría muchísimo más que pensar solamente en el compresor, ¿es correcto, no? Sí, como bien lo comenta Inge, pues al final el beneficio en sistema pues ahora sí que en sistema de refrigeración, pues van a ir sumando los distintos componentes que se encuentran dentro del mismo. Eventualmente, como lo comentábamos, el compresor va a atribuir a que se tenga un ahorro energético y una mayor precisión en lo que es la temperatura o los parámetros deseados. Sin embargo, eventualmente que nosotros realicemos los correctos ajustes, tanto de sobrecalentamiento, selecciones de válvulas por ejemplo, la válvula de termoexpansión, o el correcto operación del sistema, también va a sumar a que se tenga este beneficio en el control, este beneficio en el consumo eléctrico. Es por ello que también parte de lo que comentaba Paul, son las nuevas tendencias en control y monitoreo para supermercados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos presentando fallas directamente en el sistema, estas fallas también pueden atribuir elevaciones de consumo y no solamente eso, pues fallas irreversibles dentro del sistema. Entonces, con la integración que se tiene dentro de nuestros compresores, algunos componentes como módulos ¿cómo se llama?, de detección de alarmas o incluso los controladores, se tiene lo que es una integración total en la cual ya se hace un monitoreo y este monitoreo pues también nos puede derivar lo que es el control energético, ¿no? Hablando totalmente en un paquete de tienda o instalación. Entonces, resolviendo la pregunta, sí, no solamente es pensar en el compresor, hay que pensar en todo aquello o que junta lo que es mi sistema de refrigeración, porque en cada punto podemos tener un beneficio que al final si lo integramos, pues estamos dando un valor agregado a nuestros clientes finales, ¿no? Les recordamos que la siguiente semana vamos a estar haciendo alguna presentación, parte de la transformación digital y todo lo que tiene que ver con estas tecnologías también es el control. Tenemos ya la parte mecánica que se habló el día de hoy de los compresores, pero cómo esto lo llevamos a un plano que sea útil, que de verdad empiece a funcionarnos esta transformación digital, pues necesitamos la parte electrónica. Entonces, la siguiente sesión vamos a estar hablando de eso. Va a ser una sesión muy interesante porque cierra el círculo con todo lo que vimos el día de hoy, cómo esos compresores, pues ahora sí en la vida real empiezan a tener pues estas decisiones, empiezan a trabajar de una manera en conjunta que nos ayude y nos facilite el trabajo de mantenimiento, supervisión y pues poder ahí prevenir algunas fallas. Finalmente, estamos viendo en pantalla unos recursos adicionales que queremos compartir con todos ustedes. Tenemos nuestro canal de YouTube de Emerson, de la parte de soluciones comerciales e industriales. En este canal ustedes pueden encontrar contenido tanto en español como en inglés y muchos de estos videos en inglés también ya traen subtítulos para que puedan pues conocer más de la tecnología que Emerson ofrece, las soluciones, nuevos lanzamientos y pues campañas que tiene Emerson alrededor del mundo y también aquí en México que pueden pues ser de mucho interés para ustedes.
En el canal de Spotify estamos compartiendo podcasts sobre tecnología, no solamente para la sección de refrigeración, también tenemos una gran variedad de productos de soluciones industriales. Ustedes ahí en este canal van a encontrar diferentes episodios. Hay alguno que es sobre la cadena de frío y en estos siguientes meses vamos a estar compartiendo más sobre las tecnologías que ofrecemos del lado comercial. Entonces los mantenemos al tanto y los invitamos a estar escuchando estos programas. Son cortos de 15 minutos y bueno, cualquier duda o pregunta que ustedes llegan a tener en un futuro, tenemos este buzón para que todos nuestros usuarios, clientes finales, distribuidores, si de repente ustedes tienen una duda, pues pueden escribirnos a través de este link y pues frecuentemente revisamos el chat y contestamos alguna pregunta o nos ponemos en contacto. Ya hemos tenido un par de casos en el cual se canaliza y pues se puede resolver de una manera más rápida, entonces es algo muy bueno que podamos estar compartiendo. Finalmente, cualquier duda sobre capacitaciones, pues los invitamos a estar en contacto con TP, con Miriam, que nos invitó en esta ocasión, y pues cualquier cosa seguimos a la orden. Muchísimas gracias por esta sesión. Gracias a ustedes, Avi, gracias Ariel y Víctor por su participación y pues Avi y Paul por el apoyo durante la sesión. Les recuerdo que también el staff de TIP queda disponible para resolver cualquier duda o pregunta que resulte de la presentación, como ya también lo mencionó Avi, que ellos también tienen abiertos sus canales, ¿no? Para a su vez resolver también cualquier duda. Esta presentación estará disponible en nuestro canal de YouTube a partir del viernes y como ya también mencionó Avi, les recuerdo que la próxima semana tendremos el segundo webinar de esta serie de capacitaciones en la cual estaremos tocando el tema de monitoreo y control en la refrigeración. Si no hay otro comentario más, pues que tengan una excelente tarde y los esperamos la próxima semana en el webinar de Emerson.